Y hoy tenemos un gran tema aquí en la casa y también a una gran invitada, por supuesto. Vamos a platicarles acerca de los snacks saludables para niños. Todos sabemos, desgraciadamente, que México pues ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Y eso pues no tiene tanto que ver con los pobres niños, ¿verdad? Sino los papás, lo que pues les estamos dando de comer a veces por falta de tiempo, a veces por falta de imaginación, y terminamos cayendo en excesos de carbohidratos, azúcares, grasas, etcétera. Así que, bueno, ¿cuáles podrían ser unos snacks saludables? Tenemos una invitada de la casa. Ella es Maribel Yáñez, nutrióloga. Bienvenida, Maribel. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Fíjense que dijiste algo bien importante. Los papás son los que predican con el ejemplo. Claro. Y muchas veces no sabemos si recurrir al nutriólogo porque creo que tiene unos kilitos de más. O sea, no hay que creo, hay que ir al nutriólogo y de verdad decir, ¿sabes qué? Aceptar, mi hijo tiene sobrepeso y asistir, porque somos los únicos que te decimos cuál es la porción que nos toca en ese momento de tu vida. Y a partir de ahí, entonces podemos empezarle a enseñar a los hijos a comer de formas diferentes, ¿no? Antes de comenzar con los snacks, ya a lo mejor como opciones alternativas para toda la gente que nos está viendo en este momento, que nos indicaras cuáles son las raciones recomendables para los niños de azúcares, por ejemplo, durante el día. O sea, para un día, ¿cuánto azúcar necesitan? Mira, cada persona es diferente y, por ejemplo, nosotras aquí, alguna puede hacer ejercicio, otros no hacen nada, y la porción depende de cada persona. Entonces, no hay una porción exacta de azúcar que debamos de consumir en niños o en adultos, o es más bien la cantidad de calorías que necesitamos al final del día, y que eso es lo único que los nutriólogos hacemos por ustedes, decirles las porciones exactas, pero de todo. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que nos quede más claro. A los niños nos dicen, ¿le damos dulce o no le damos dulce? O le damos un chocolate o no le damos un chocolate. Pregúntamelo a mí. Yo siempre, claro, pero fíjense, la regla es no azúcar porque nos va a dar ansiedad. Está comprobadísimo que el azúcar genera ansiedad y gula, y por eso nos desatamos y nos vamos como hilo de media. Entonces, lo primero es no dar azúcar. Para eso existen sustitutos de azúcar. Y nos preguntaremos entonces, ¿le debemos de dar estos sustitutos de azúcar a los niños a tempranas edades? El único que yo les recomendaría es esta planta que es la stevia, porque es natural, y los demás, aunque no lo crean, en el sobrecito, todo trae una puntita de molécula del endulzante. Todo lo demás es el vehículo, dextrosa, maltodextrina, todo lo que termine en osa es azúcar. Quiere decir que ese sobre probablemente tiene azúcar más la sustancia del sustituto de azúcar. Entonces, lo que les están dando a los niños es pura azúcar a su vez, con estos sobrecitos. Búsquense uno que nada más tenga la stevia por sí sola, y créanme que la diferencia va a ser diferente. Entonces, ¿puedo darle un sustituto de azúcar? Sí. De preferencia, hoy venía oyendo en el radio que todo veneno mata, pero a grandes dosis. Ahora, no significa que el sustituto de azúcar, papás, no le tengan miedo, empiecen a utilizar. Ahora, hay muchos snacks que tienen sustituto stevia, que es la planta, y que les podemos empezar a dar a los niños. Entonces, no hay una porción exacta, pero sí podemos empezarle a dar otras opciones con menos calorías y con menos azúcar para darles menos ansiedad. A ver, por ejemplo, en etapa preescolar, que la estoy viviendo yo en este momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces debería de comer un niño? O sea, porque... Al día. Ajá, al día. ¿Por qué? Porque la verdad ahorita estamos en una etapa en la que no es de me siento como la sopita, el guisado, el postre, o sea, apenas si pican tres cosas y se acabó. Entonces yo siempre tengo la duda de, ¿le daré algo a media mañana o no? Porque no desayunó bien, pero entonces le va a dar hambre, pero entonces ya no va a querer comer a las 2 de la tarde. Claro. Es bien difícil. Tocaste un punto interesantísimo. Lo primero que tienes tú que saber como mamá es qué es balancear. Y a partir de ahí, de tus 3 comidas balanceadas, empiezas a utilizar lo que te falta del día en pequeños snacks. Entonces, primero vamos a empezar con el balanceo. Vamos a ponernos a nosotras un nombre. A ti, Sonia, te vamos a poner los carbohidratos. A mí me voy a poner el nombre de proteínas, y a Alma le vamos a poner el de las verduras y las frutas. ¿Ok? ¿Te gustó? Sí, me gustó, me encantan las verduras. Ok. Las 3 debemos de estar en cada plato principal, cada tiempo importante de comida, desayuno, comida y cena. Vamos a poner un ejemplo. Un sándwich en la mañana, pan con jamón, con verduras. Pero si a mí se me ocurre meterle jamón, queso y un vaso de leche, que es de la misma familia de la mía, de la proteína, el exceso se va a convertir en grasa.
y por ende ese sándwich me va a engordar. No es el pan, no es que gracias a la verdura voy a rescatar ese sándwich con mucho pan o con muchas proteínas. ¿Clarísimo? Sí, entonces, si yo balanceo, vamos a poner otro ejemplo rápido. Un pozole, maíz, pollo, verduras. ¿Vieron? Pero si le meto refresco, tortilla, unas tostadas y un flan, ay, se me antojó. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ahora, la grasa no entra en estos tres, qué buen punto nos dieron. La grasa viene aparte, entonces, si en ese pozole que me excedí en carbohidrato, que no me salva la lechuga ni la cebolla, se va a convertir en grasa más la grasa, evidentemente ese pozole me va a engordar para mis hijos. ¿Sí? Entonces, si parto de ahí del balanceo, y entonces todas mis comidas están balanceadas y tus hijos no se quisieron comer alguno de los tres grupos, el snack perfecto es lo que le faltó para compensar ese balanceo. Maribel, yo tengo una, sí está buenísimo el pozole, bueno, buenísimo todavía más, se me antojó terriblemente. Bórralo ya de tu mente. No, es bueno siempre y cuando no me tome el refresco ni me coma las tostadas con cremita ni nada de eso, pero el pozole es bueno. Pero ahora, yo he escuchado muchas versiones extrañas con respecto a la fruta. Yo sé que la fruta es muy saludable y que es indispensable en una alimentación balanceada diaria. Pero, por ejemplo, los jugos no sé qué tan buenos son y la cantidad. Y segunda, ¿hasta qué horario podríamos darle fruta a los niños y a las niñas para que el azúcar a lo mejor no se convierta también en ese azúcar que no queremos? Claro, mira, aquí primero la de si el carbohidrato a qué hora va porque ese grupo del carbohidrato está muy satanizado. Sí, yo no les recomiendo que a partir de las 5 o 6 que ya baja nuestro metabolismo consumirlo, porque el carbohidrato no lo procesamos más que durante el día. Entonces, ¿para qué lo quiero en la noche si el cuerpo me va a decir, pues tú me estás dando energía? Yo ya me iba a dormir. Exacto, entonces se convierte en grasa. Entonces, si se dan cuenta, podemos meter tortilla, pan, pozole, galletas, siempre y cuando entre del balanceo y no esté excedido con otros grupos otros alimentos más del mismo grupo, ¿no? Ahora, decías otra cosa, perdón. Una era en la noche y la otra eran los jugos. Los jugos naturales, naturales, sí deben de tener una porción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi nutriólogo me dijo, a ti te tocan 2 frutas en el día, tú sabes cuándo las vas a meter, si a lo mejor él te da permiso de que sea en cualquier momento del día, de preferencia no en la cena, porque finalmente es azúcar. Pero, por ejemplo, ¿cuánto jugo, sería? ¿Cuántas naranjas ocupas? Fíjate, la porción de fruta, ahí sí tenemos porciones. Una manzana es igual que una pera, vamos a ponerlo en piezas o en tazas. Entonces, una manzana es igual a una taza de papaya. Y los jugos son los únicos que serían media taza, porque ¿cuántas naranjas necesito para hacer una taza de jugo? Y las excepciones, como el mango, el plátano, son a la mitad, porque ahí son la mitad de la taza, porque es demasiada azúcar la que tiene. Ahora, no hay que satanizar al azúcar, porque entra dentro de este balanceo de ver qué tanta actividad tienes durante el día, qué tipo de rutina haces, es que esas son, yo veo como 2 señales muy importantes. Uno, lograr identificar cuánta energía necesitan tus hijos, y la segunda es conocer perfectamente bien cuáles son los grupos alimenticios para no estar como duplicando, pero sí estar cubriendo todo lo que necesitan. Exactamente. O sea, sí tenemos que ir con un nutriólogo, o existe alguna información en alguna página o algo donde vamos a entrar y encontrar cuáles son perfectamente bien definidos los grupos alimenticios. Mira, los grupos sí, pero las porciones, las cantidades, solamente lo que empezábamos, ¿no? La plática. Cada quien tiene su porción según sus necesidades, entonces no hagan dietas de revista, están muy de moda los detox, háganlo, pero al final de cuentas, después asistan al nutriólogo para saber cuál es la porción y saber comer. Es importante, como vimos ahorita, podemos comer de todo, hay que aprender a comer. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y sobre todo pues solventar esas dudas que tenemos de pronto tan tremendas. Vamos rapidísimo del otro lado de la casa. Hashtag por mis amigas, sí me ando echando ese pozolito. Y